Durante miles de años, el Arca de Noé ha sido un misterio, una leyenda que muchos creían imposible de probar. Pero ahora, en una montaña remota de Turquía, un grupo de arqueólogos asegura haber encontrado sus restos. Y lo que vieron al abrir sus puertas, los dejaron a todos sin palabras. Este hallazgo está sacudiendo tanto al mundo científico como a los creyentes. ¿Es posible que las antiguas escrituras hayan estado diciendo la verdad todo este tiempo? ¿O simplemente hemos vivido engañados? Para comprender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos remontarnos miles de años atrás, a un tiempo de grandes desafíos para la humanidad. Según la Biblia, la Tierra estaba sumida en una época oscura, llena de corrupción y maldad. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión drástica para restaurar el orden. Un diluvio universal que borraría toda vida. Una purificación para empezar de nuevo. Sin embargo, en medio de este caos, un hombre llamado Noé fue elegido. Noé era un hombre de fe inquebrantable, alguien en quien Dios vio la capacidad de obedecer y cumplir una misión imposible. Dios le encomendó la tarea de construir un refugio inmenso, un arca lo suficientemente grande para proteger a Noé, a su familia y a cada especie de la tierra. Este arca no solo sería una construcción, sino un símbolo de esperanza y redención. Las instrucciones eran claras. Debía ser una nave colosal, con 3 pisos y habitaciones para cada criatura. Tenía que ser fuerte, construida con madera especial y cubierta de brea para resistir las aguas que inundarían el mundo. Imaginen la dedicación y la precisión necesarias para construir semejante estructura en una época sin maquinaria. En un mundo donde la idea de una catástrofe de esta magnitud parecía inverosímil. Con una fe incuestionable, Noé trabajó durante años, talando árboles, construyendo compartimentos y acumulando provisiones, bajo la guía divina. Finalmente, llegó el día en que el arca quedó terminada. En este refugio se reunirían parejas de cada especie viviente, desde las criaturas más pequeñas hasta las más imponentes, preparadas para soportar los 40 días y 40 noches de tormentas que barrerían todo a su paso. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué fue realmente el arca? ¿Era simplemente una leyenda para transmitir una lección de fe? ¿O existió en algún lugar de la historia antigua? Esta historia se ha contado y recontado durante siglos, adaptándose a distintas culturas, y su simbolismo ha sobrevivido a miles de años. Hoy en día, el Arca de Noé representa un símbolo de la fe en medio de la adversidad, una narrativa que conecta generaciones y culturas en un relato de esperanza frente a lo desconocido. Así que, cuando escuchamos que arqueólogos creen haber hallado los restos de este mítico refugio, nos enfrentamos a una encrucijada entre historia, fe y ciencia. ¿Es posible que esta antigua construcción sea más que un mito? ¿Podría este descubrimiento ofrecernos pruebas tangibles de uno de los relatos más antiguos de la humanidad? Un lugar misterioso en el monte Ararat. Avancemos miles de años en el tiempo, a una montaña solitaria en el este de Turquía. El monte Ararat. Este lugar, con sus picos cubiertos de nieve y sus laderas empinadas, ha sido venerado y temido a lo largo de la historia. En este terreno inhóspito, donde la niebla espesa parece ocultar secretos, muchos creen que descansan los restos del Arca de Noé. Desde hace siglos, la montaña ha sido objeto de incontables leyendas, y la tradición local dice que solo aquellos elegidos pueden llegar a sus cumbres sin caer en desgracia. Las condiciones aquí son despiadadas. Las tormentas de nieve y el viento congelante se combinan con una altitud extrema que hace que el aire sea escaso, y cada paso, una batalla. Explorar el monte Ararat es como adentrarse en un reino prohibido, un lugar donde las fuerzas de la naturaleza parecen proteger celosamente lo que yace oculto. Durante siglos, se habló de formas extrañas en la roca, de estructuras que no parecían naturales y de objetos misteriosos que los lugareños afirmaban haber visto en lo alto de la montaña. Sin embargo, era imposible investigar a fondo. No solo el clima y el terreno hacían que el acceso fuera difícil, sino que las tensiones políticas de la región
también habían obstaculizado cualquier intento de exploración seria. Así, el misterio del monte Ararat permaneció sellado por generaciones. Fue solo hace unos años cuando un equipo de arqueólogos, con el apoyo de tecnología avanzada, logró lo que hasta entonces se consideraba imposible: alcanzar una de las zonas más remotas y peligrosas de la montaña. Después de meses de preparación, finalmente lograron perforar las capas de hielo y roca que cubrían la estructura. Lo que encontraron dentro dejó sin palabras a todos los presentes. Imagina la escena. Al abrir la entrada, los arqueólogos fueron recibidos por un silencio sepulcral. Frente a ellos, una estructura de madera de dimensiones colosales, con compartimentos y divisiones que parecían confirmar una historia que hasta entonces solo se creía posible en los textos sagrados. Para algunos, lo que vieron fue la prueba definitiva. Para otros, un misterio aún mayor. ¿Es posible que los restos del arca hayan resistido el paso de los milenios? ¿Qué secretos guardará en su interior este silencioso guardián de las alturas? Lo que encontraron dentro del arca. El equipo de arqueólogos, exhausto tras horas de escalar y excavar en uno de los lugares más desafiantes de la Tierra, finalmente estaba a punto de abrir lo que parecía una entrada sellada en esta antigua estructura. El ambiente estaba cargado de expectación y nerviosismo. Con cada paso, la tensión aumentaba. ¿Qué hallarían detrás de esas viejas paredes? ¿Sería solo un espacio vacío o quizás algo que desafiaría todo lo que hasta ahora creíamos saber? Con un esfuerzo final, lograron abrir la entrada. Un escalofrío recorrió a cada miembro del equipo mientras contemplaban lo que yacía en el interior. La primera sorpresa fue el olor. Un aroma tenue y antiguo, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí. Al iluminar la cámara con sus linternas, sus ojos se encontraron con restos de madera oscura, inusualmente bien preservada a pesar de los miles de años que presumiblemente habían pasado. Un arqueólogo, fascinado, sacó una copia de las especificaciones bíblicas del arca y comenzó a comparar. Las medidas no eran exactas, pero los patrones coincidían de una forma que iba más allá de la casualidad. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban simplemente en una formación rocosa o en una cueva natural. Cada rincón parecía construido con un propósito específico, como si cada sección contuviera una pieza vital en este rompecabezas milenario. En silencio, todos se miraron, conscientes de que estaban frente a algo que podría cambiar la historia. ¿Podría ser esta estructura el Arca de Noé? ¿Cómo era posible que una construcción de madera resistiera el paso del tiempo en un entorno tan hostil? Las preguntas se acumulaban en sus mentes mientras continuaban explorando, maravillados y atónitos. Lo que tenían ante ellos no solo desafiaba la lógica, sino que parecía conectar de alguna manera con una leyenda que había perdurado a lo largo de milenios. Pero no todos están convencidos. Mientras los creyentes ven esto como una prueba irrefutable de la historia bíblica, la comunidad científica se enfrenta a una pregunta compleja. ¿Es realmente posible que una estructura de madera haya sobrevivido intacta tanto tiempo? Algunos científicos argumentan que la erosión y las condiciones climáticas habrían destruido el arca hace siglos. Entonces, ¿es esto realmente el Arca de Noé? ¿O una formación natural que encaja demasiado bien con la historia? Lo curioso es que Noé no es el único protagonista de una historia de salvación ante un diluvio. En la antigua Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh relata un diluvio similar, y relatos de inundaciones se encuentran en culturas de China, Grecia e incluso en América. ¿Cómo es que tantas culturas compartan la misma historia de un gran diluvio? ¿Será esto prueba de un evento real en la historia antigua o simplemente la naturaleza de los mitos universales? En los últimos años, avances en tecnología han permitido estudios topográficos y escaneos con radar que han revelado formas inusuales en el monte Ararat. Algunos piensan que estas formas podrían ser restos de estructuras antiguas, similares al arca. Sin embargo, la dificultad para acceder a la montaña y los conflictos políticos de la zona han frustrado los esfuerzos para una exploración completa.
¿Será este misterio elusivo una prueba de fe que nunca podremos resolver? Después de todo, la historia del Arca de Noé sigue viva en el corazón de millones, y su búsqueda continúa fascinando a exploradores, científicos y creyentes por igual. ¿Tú qué crees? ¿Es posible que algún día descubramos la verdad detrás de esta leyenda? ¿O es un misterio que debe permanecer en el terreno de la fe? Por favor, escribe en los comentarios, nos encantaría saber tu opinión.